ha sido debido a una pérdida de circulación total en la zapata o a la profundidad total. La presión interna del revestidor es cero. La presión exterior sobre el revestidor es ejercida por la columna de lodo dentro del pozo al correr la sarta, y pues no existe cemento alrededor del revestidor. Esto pues puede ocasionar colapsos, ya que si no existe cemento alrededor del revestidor, la cementación como tal. Esta pues es la fórmula del colapso, esta pues presión de colapso, que es igual a 0,52 por la densidad, por la profundidad o la altura como tal del pozo. Y considerando las oposiciones anteriores, la presión de colapso en el zapato es igual a la presión exterior menos la presión interna del revestidor, ¿sí? Y pues en presión de colapso en superficie, lo que les había comentado, no hay colapso porque pues en superficie no hay como tal presión, igual a cero. es igual a cero. ¿Listo? Dale, James. Bueno, entonces, en estallido. El criterio para el estallido se basa normalmente en la máxima presión de formación que resulta al tomar un influjo durante la perforación de la siguiente sección del agujero, ¿sí? Como lo muestra la figura en esta imagen. Es decir, que es contrario al colapso, ¿sí? La presión de estallido es de adentro hacia afuera, por así decirlo. ¿Sí? Dale, compañero. Entonces, las suposiciones básicas para el diseño del estallido, pues para mayor factor de seguridad, al estallido se supone que un flujo de gas ha desplazado por completo la columna de lodo dentro del pozo. Esto pues hará que el revestidor quede sometido a los efectos de estallido por la tensión de formaciones actuando en su interior, ¿sí? En el tope del agujero, pues la presión exterior es ejercida por la columna de lodo, que es cero, por lo que la presión interna deberá ser soportada enteramente por el cuerpo del revestidor. Entonces, por lo tanto, la presión del estallido será máxima en el tope y mínima en el zapato del revestidor, donde la presión interna o interior es resistida por la presión hidrostática de la turbina de fluidos en el anular exterior del revestidor. Dale, James. Pues, pues como lo acabamos de decir anteriormente, ¿sí? Hace poco, una presión actuando, ¿cómo es? Una precisión actuando en su interior, ¿sí? Una presión. Una presión. Presión. Gracias, profe. Ay, me perdí. ¿Me cambia la siguiente, por favor? Es la misma. O sea, no, esta es la siguiente. Entonces dice que el gradiente de gas de un flujo se supone que 0,1 psi sobre pie, y pues este gradiente causa un pequeño incremento de la presión de formación a medida que pues asciende dentro del pozo. Esto pues se deberá seleccionar un punto para que el asentamiento del revestidor, de tal modo que la presión impuesta en el zapato sea menor que la presión de la fractura de la zapata. Ay, de la zapata, sí. Y esto sea menor de la presión de la fractura de la formación debajo de la zapata a esta profundidad. Entonces, en pozos exploratorios en los que se desconoce la presión del yacimiento, la presión de formación de la siguiente sección del agujero se estima pues, en base al máximo peso del lodo. Dale, James. 2-1. Listo. Presión de estallido de superficie. B1 igual a P de la columna exterior del fluido, ¿sí? Menos P, menos la presión de formación dentro del revestidor, ¿sí? Como lo podemos ver en la ecuación. Las presiones interiores y exteriores en el zapato del revestidor, el PI y PE, se calculan con la máxima presión de formación
esperada a la profundidad final de la sección siguiente, TD, suponiendo evaluación total del pozo con gas, ¿sí? Pues ahí podemos ver directamente la ecuación en este punto, ¿sí? Con la de PI y PE. Y la presión de estallido es en el zapato será B2 igual PI menos PE, ¿sí? Presión interna menos presión externa. Interna menos externa. Gracias, compañero. Entonces, como tercera instancia está tensión. Entonces, pues la mayor parte de la tensión axial proviene del peso mismo del revestidor. Otras cargas tensionales pueden deberse a doblamiento, arrastre, cargas de impacto y esfuerzos inducidos durante las pruebas de presión. Pues al diseñar el revestimiento se debe considerar el tramo superior de la sarta como el punto más débil a la tensión, toda vez que tenga que soportar el peso total de la misma, ¿sí? Dale, James. Bueno, para calcular el peso del revestimiento en el aire, valor positivo, Es un valor empleando positivo. ¿Cómo? No, solo te está diciendo que ese valor, calcular el peso del revestidor en el aire, es un valor positivo. Es un valor positivo, gracias. Empleando la profundidad vertical, ¿sí? El peso del revestidor en el aire es igual al peso del revestidor en libras sobre pie por la profundidad del agujero, ¿sí? Hasta qué nivel va a ir, y la profundidad vertical verdadera, ¿sí? El TBD TBD en pie, 10. ¿sí? Calcular la buoyancia o flotación, ¿sí? Lo siento. Valor negativo. Ese sí me confundí un poco. El BF sería igual a la presión externa sobre el aire externo menos el aire interno para revestidor con ¿Qué pena? punta. Espera, es que BF es igual a presión externa por el área externa menos el área interna, si no estoy mal, ¿cierto, profe? Sí, Ok, pero presión, esa iría. Presión externa, ¿no? presión externa por el área, pero la presión es libra, pulgada cuadrada, el área me va a quedar en pulgada cuadrada, entonces me va a quedar es un valor de resistencia o de fuerza, Ajá. porque presión por área Pues, es igual a fuerza, o presión va a ser igual a fuerza sobre área. Entonces, si yo despejo fuerza, va a quedar presión por área. Entonces sería la Sí. entonces fuerza, estamos calculando es la fuerza de tensión, la fuerza, no la presión, la sí, fuerza. Ah, sí, fuerza de tensión por área de externa menos área interna. Para Presión presión por área fundamental. externa menos área interna. Ajá. Presión. Ok, Fuerza es igual a presión externa por área externa menos área interna, según esta ok. fórmula. Sí. Dale, James. pues tomamos las medidas con este cálculo de la fuerza con el sistema internacional. Ujú, Por eso se basan con libras ujú, y pies. ujú. Entonces, el Pues, método de presión diaria, dale, James. ¿Vas a pues decir el algo? revestimiento con punto abierto. Sí, porque pues igual la imagen. Dale, compañero. No, pues eso es básicamente lo que se estaba explicando en las fórmulas, lo del método de presión y área, ¿sí? Ujú, Entonces, sí. pues, al lado izquierdo, podemos ver, digamos, dado el caso que sea un revestimiento con punta abierta, y al lado derecho, pues, dado el caso que sea un revestimiento con extremo cerrado, ¿sí? Que se ven las diferentes presiones y las diferentes áreas externas, áreas internas, presiones internas, presión externa al lado derecho, presión interna, área interna y área externa.
Y listo, está la bibliografía. Estas medidas ahí, Dale. con las imágenes tomamos, son las medidas que se utilizan, tanto ¿cómo es? El colapso como la tensión directamente. Sí. Son las medidas que van a tener en la tubería. Entonces vamos a la primera fórmula. Ellos lo que trataron de explicar, primera lámina. La de colapso, profe. La primera antes, donde sale el gráfico. Ah, No, la primerita. Este. Entonces ellos lo que trataban de explicar, que no sé si tienen dudas, pregunten, fue este gráfico. Este gráfico lo que me está diciendo es la profundidad en el eje Y versus el esfuerzo en el eje X. Entonces, ¿cómo yo diseño el casing? El casing tiene que estar diseñado dentro de un rango donde no ocurra colapso ni ocurra tensión o estallido. Entonces, ellos cuando trataban de explicar que en la superficie tengo mayor presión o menor presión que en la zapata, es que estaban tratando de decir que estas líneas, esta línea roja, esta línea azul y esta línea amarilla, corresponden a esas medidas esos valores máximos y esos valores mínimos que puede soportar la tubería, cuando está en tensión, cuando está en colapso y cuando está en estallido, ¿sí? Entonces, por eso, cuando ellos decían, bueno, calculamos la presión en superficie, calculamos la presión en la zapata, lo que trataban era de representar cuál es el valor del esfuerzo en esos extremos, que era básicamente lo que vamos a graficar para hacer el diseño del case, ¿sí? Entonces, como dice estallido, asumir presión total del yacimiento en todo el pozo, colapso, por eso es una línea vertical. El esfuerzo de estallido va a ser la misma en toda la profundidad de la tubería, en toda la longitud de la tubería. Colapso, la presión hidrostática aumenta con la profundidad. Entonces, obviamente, ¿cuándo va a entrar en colapso mi tubería? Cuando yo tenga una presión externa mayor que la presión interna, es decir, que la presión hidrostática de esas formaciones sea mayor que la presión que yo tengo dentro de la tubería. Y tensión es básicamente cuando tenemos esos esfuerzos axiales, y esos esfuerzos axiales lo que hacen es básicamente tener el peso máximo en el tope, porque acuérdense que la tubería va a estar, la vamos a insertar o la vamos a meter dentro del hoyo, básicamente bajo el proceso de meter y bajar y sacar tuberías del hoyo, es básicamente jalándola. O sea, vamos a agarrar la tubería y la vamos a insertar dentro del hoyo. Pero ¿dónde se va a producir el máximo esfuerzo de tensión? En el tope de la tubería. Sí, señora. Por eso el mayor esfuerzo, vean que ocurre hacia la superficie cuando la profundidad es 0. Y el menor esfuerzo de tensión lo vamos a tener cuando esté la tubería colocada, asentada a la profundidad. Mientras que el colapso es totalmente con lo contrario. Vamos a tener el menor esfuerzo de colapso en la superficie, el mayor esfuerzo de colapso en la profundidad de la tubería. Bueno, listo. El quiz. Vamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos con el quiz. No, señora. Este es el quiz, profe. ¿Sí lo ven, muchachos? Sí, pero ¿cómo hacemos para...? Sí, señor. Sí, se ve. ¿Que lo mandamos a donde, Raúl, o qué? Profe, ¿cómo hacemos ahí? Le toman una foto. Enviamos. Le toman una foto a lo que respondieron, me la envían a mi WhatsApp y yo se lo envío a Raúl y a James. No, profe. ¿Al grupo? No, a mí, a mi Personal. WhatsApp, a mi WhatsApp. 310-555-4837. ¿Cuánto tenemos? ¿Media hora? No, 10 minutos, ni siquiera 10 minutos, 5 minutos.
Uy, profe, no. Son las 8:25. 8:30. Chao, muchachos, que les vaya bien. Si a las 8:30 no he recibido la foto, no recibo más. Suerte, compañeros. Profe, la nota no la subo de la exposición, ¿sí? O ellos también la tienen que ver. Sí, yo se la subo. Yo se la subo Ah, ok, ok. Es que pensaba al aula virtual. Pero las notas ustedes me la envían a mi WhatsApp. o- Entonces, de la imagen le ponen, o sea, responden la imagen y me ponen abajo, porque ustedes no saben quién envió esa imagen. Yo sí sé quién envió esa imagen. Entonces le ponen la nota debajo. Claro, si la persona en la imagen puso mi nombre es Carlos, José, Manuel. ¿Ta? ¿Quiénes me faltan?
Ángel. Hernán, Ángel, Camilo. Oye, profe, yo ya la envié. Ah, Hernán, ¿tú lo enviaste? Sí, profe. Ah, Sí, señor. sí. Ah, sí, 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 sí. Es que no tengo tu teléfono guardado. Ya lo voy a guardar. Camilo. ¿Camilo no está? Sí, profe, yo estoy. Profe, ya le estoy tomando foto para enviarle a tu WhatsApp. Eh, Bueno, entonces hoy vamos a hacer varias actividades si nos da tiempo, si no, hasta donde lleguemos. Hoy vamos a iniciar con un tema nuevo. Vamos a hablar de cementación de pozos. Ya vimos lo que era todos los esfuerzos que está sometida la tubería del revestimiento y ahora vamos a conocer cómo es el proceso de cementación, que es el paso siguiente para construir mi pozo. Entonces, ya que tenemos el hoyo perforado, ya tenemos el hoyo de perforación, ya metimos nuestros revestimientos, ya ahora lo que falta es ya el proceso de afianzar o dejar fijo la tubería dentro de nuestro pozo. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Porque ya cerramos los quizzes. Hoy hice algo que nos recomendaron mucho la semana pasada y fue el hacer el glosario colaborativo. Entonces yo veo que sí necesitamos hacer un glosario porque en verdad tenemos palabras que no manejamos bien y a estas alturas ya deberíamos estar manejando terminología. Entonces, por ejemplo, hoy se habló de zapata. Entonces, la idea es que ustedes colaboren ayudando o creando este glosario con definiciones que ustedes encuentren en la literatura y vayamos enriqueciendo todo este glosario de diseño y construcción de pozos para que no nos pase como nos pasó ahorita que hablaban de zapato y no era zapato sino zapata. Entonces, acuérdense que ustedes en campo van a manejar mucha terminología técnica, muy específica de petróleo. Entonces necesitamos entonces conocer esa terminología, manejar esa terminología para que cuando estemos en un pozo no hablemos de zapato, sino de zapata. No hablemos de, no sé, también dijeron ahí una palabra que, bueno, palabras que se me vienen ahorita a la mente, ninguna, pero sí vi agujero, no se le dice agujero, se le dice hoyo. Entonces esa es otra palabra que también vamos a buscar, hoyo. Y así vamos construyendo. La idea es que ustedes participen, ¿sí? Profe, una Y que, pregunta. sí, dime, James. ¿Hueco? ¿Se puede ahí también? Hueco, sí, hoyo, hueco,
pero agujero no lo usamos al menos en Colombia no, debe ser alguna terminología mexicana, como allá dicen Un corazón, poco burdo. le dicen a los, Incluso pues, la investigación la saqué de un trabajo que hicieron en Pozo de México, en el Golfo de México, profe. Sí, es que los mexicanos tienen otra terminología, por ejemplo, los argentinos no dicen tuberías, sino cañerías, entonces para ellos es una sarta de cañerías, no de revestimiento. Entonces cada locación o cada país tiene como su terminología muy propia, entonces eso lo tenemos que adaptar a nuestro lenguaje. Entonces, por ejemplo, en Venezuela le decimos mecha, ustedes le dicen broca, entonces imagínense yo hablando 3 horas, no, porque la mecha. Bueno, pero ¿qué mecha? Es la broca. Entonces hay que ir adaptando la terminología y por eso es importante que esto tiene puntaje, porque aquí me va a aparecer quiénes colaboraron. Entonces, por ejemplo, si alguien comenta, aquí me va a salir la notificación de que fulanito comentó y realizó la definición. Entonces, esta es una forma de evaluación, ya que estamos aquí en esta cuarentena, un día que estén así, no sé, inspirados para trabajar en completación, y entonces empecemos a llenar el glosario, que también va a ser beneficioso para ustedes, no solamente un trabajo para tener notas, sino también para que ustedes empiecen a manejar el vocabulario técnico, ¿sí? Profe, una pregunta. Uh-huh. En el glosario nos dice glosario de diseño y construcción de pozos. Y los Sí. otros dos son operación de cementación. Sí, ya les voy a explicar. Porque dejé unas láminas intencionalmente sin imágenes para que ustedes buscaran las imágenes y definieran esos equipos. ¿Por qué? Porque imagínense 1 hora yo pasando equipo y equipo y equipo. Es mejor que ustedes así conocen la herramienta, saben cómo es la herramienta, a que yo se las muestre virtualmente. Es mejor hacer como una investigación de cuáles son las herramientas que tengo, cuáles son las que vamos a usar en cementación, que son importantes porque la completación va a cambiar. ¿Por qué? Porque tengo que meter una serie de tuberías que van a transportar el cemento a unas condiciones especiales, porque acuérdense que el cemento se va a fraguar, se va a enfriar, se va a calentar, en este caso porque lo estoy metiendo dentro de la tubería y a mayor profundidad, mayor gradiente geotérmico. Entonces, ese cemento va a estar bajo unas condiciones especiales que necesito que las mantenga cuando yo lo lleve al subsuelo. Entonces, unos equipos que se usan dentro de la completación justamente para evitar, por ejemplo, que yo inyecte el cemento y se me devuelva por la tubería, sino que al revés, no se devuelva, tengo que colocar entonces una válvula que no me permita el regreso de los fluidos, entonces tengo que colocar una válvula, bueno, le dicen flotador, y ya lo vamos a ir viendo, pero es para que ustedes tengan esa noción de relacionar lo que serían la completación para la sarta de cementación con los equipos que van a estar ahí involucrados y que vamos a utilizar cuando hagamos procesos de cementación en campo. Entonces, esta presentación se las voy a subir al aula virtual. Espero que no esté muy pesada, porque si está muy pesada se las comparto en Drive mejor y pueden ver, incluso hay 2 videos. Por eso es que creo que en el aula virtual no va a poder subir, porque hay 2 videos. Entonces, empezamos entonces conociendo los objetivos primarios de la cementación, por qué cementamos el pozo, cuál es el requerimiento de cementación dentro de mi completación, dentro de mi sarta de revestimiento, cuáles son los procedimientos usados para determinar esa lechada de cemento. Esa es otra palabra nueva, lechada. Yo sé que suena un poco atípico,
el término lechada, pero es así como se le llama a esa cantidad de cemento que vamos a vertir dentro del pozo. Los aditivos usados para mejorar las propiedades bajo las condiciones del pozo y las técnicas usadas para posicionar ese cemento dentro del pozo. Entonces tenemos que empezar a conocer las definiciones. ¿Qué es una cementación primaria? ¿Qué es una cementación con fines de remediación? Entonces tenemos que estas son las dos operaciones principales que van a ocurrir dentro de nuestro pozo cuando hacemos este tipo de operaciones. Entonces la cementación primaria viene inmediatamente después que ya yo perforé y metí mi sarta de tuberías. Entonces cuando ya yo metí mi sarta de tuberías, yo tengo que asegurarme que esas tuberías queden fijas dentro del hoyo o del hueco y que ese cemento me ayude a coaccionar o a adherir esa tubería a las paredes del hoyo. Entonces, aquí a la parte izquierda pueden ver que tenemos la cementación primaria con la sarta de tuberías que vimos al inicio, que eran la tubería de revestimiento conductora o guía, el revestimiento de superficie, la intermedia, la tubería de revestimiento de producción o el liner. En este caso, ahí pusieron el liner cementado. Algunas veces no se coloca cementado, pero bueno, esta es una manera de ejemplo para que ustedes vean, es lo primero que uno hace cuando se termina la fase de perforación. Y tenemos otras cementaciones, pero ya es con fines de remediación, es decir, que la cementación primaria está dañada y debemos asegurar que el cemento siga teniendo la capacidad de aislamiento de la formación o de las zonas que yo requiero necesariamente estén aisladas. Entonces, por ejemplo, cuando ya yo tengo problemas de producción de agua en exceso y veo que no es un problema de agua de formación, sino que es un problema de agua de otra formación que se me está viniendo por detrás del revestidor, entonces yo tengo que pensar entonces que a lo mejor tengo un problema con el cemento. ¿Por qué? El cemento se me agrietó, el cemento a lo mejor está mayormente deteriorado y por ahí se me está filtrando un fluido que no necesito o que no necesariamente quiero producir. Entonces, puede ocurrir que la densidad del cemento esté calculada de forma incorrecta y eso permite que se filtre algunos tipos de fluido dentro de mi revestimiento. Puede ser también que yo dejé algo del fluido de perforación dentro del hoyo, no lo desplacé lo suficiente y resulta que ese fluido de perforación quedó allí de forma residual dentro de mi hoyo y eso causa algún deterioro en mi cementación. Porque el fluido de perforación algunas veces tiene un pH alto, básicamente porque el fluido de perforación necesita unas condiciones para todo lo que es suspender los sólidos que vamos a estar removiendo cuando hagamos el hoyo. Entonces, ese pH con el cemento como que no se la lleva muy bien y ocasiona un deterioro de ese cemento que estoy inyectando. También puede haber una prematura gelación, es decir, que el cemento se fraguó de manera muy rápida y creó unos anillos, unos espacios donde el cemento no selló bien la parte de la tubería de la formación. O puede haber sido que yo calculé mal el diseño de la cantidad de cemento que yo debía inyectar y lo que hice fue inyectar de más cemento dentro de mi formación. Eso básicamente representa costo porque acuérdense que el cemento no es, ya vamos a ver en los procesos posteriores, no es que sea lo más barato dentro de la construcción de los pozos. Entonces, ¿quién me lee? Brian. Cementación. Un procedimiento crítico dentro del proceso de construcción de pozos. La cementación proporciona un sello hidráulico que establece el aislamiento zonal, impide la comunicación de los fluidos entre las zonas productivas del pozo, bloquea el escape de los fluidos hacia la superficie,
Produce el anclaje y la sustentación de las sartas de revestimiento. Protege la tubería de revestimiento de acero contra la corrosión producida por los fluidos de la formación. Bien, gracias, Brian. Entonces, como ven, es un procedimiento crítico dentro de todo el proceso de construcción del pozo. Si yo tengo mala cementación, voy a tener pérdida porque no voy a producir la cantidad o el potencial de crudo que dije que iba a producir, porque básicamente el pozo quedó mal construido. Y eso representa que no voy a, si yo esperaba producir 300 barriles diarios y lo que estoy produciendo es 100 barriles, he tenido una pérdida de 200 barriles de potencial que me los iba a dar el yacimiento, pero por operación mecánica no pueden ser producidos. Entonces es un punto crítico, es por eso que se debe procesar bien toda la información que hagamos de cementación, porque es uno de los procesos que tiene repercusión en lo que sería el potencial del pozo que vamos a producir. Les comento. Yo estaba trabajando en uno de los campos que estuve haciendo monitoreo. Teníamos un pozo que producía 300 barriles diarios. Era un pozo que se portaba muy bien, pero decidieron hacer un aislamiento de zona porque estaba produciendo agua que no era propia de la formación. ¿Cómo uno sabe que el agua no es propia de la formación? Porque básicamente las formaciones tienen como un contenido de sales caracterizados. Por ejemplo, la formación, voy a hablar de formaciones en Argentina. La formación Quintuco tiene una caracterización del agua de una salinidad de 10 ppm de 10.000 ppm, perdón. Eso es un agua salada. Básicamente, si yo tengo más de 5.000 ppm o 10.000, 20.000 ppm, ya yo puedo decir que partes por millón, ppm es partes por millón. Puedo decir que el agua es salada. Pero no todas las formaciones tienen agua salada. Algunas formaciones tienen agua dulce, es decir, su agua no supera los 1.000 ppm de sal. Entonces, cuando uno hace caracterización de la formación, uno sabe la salinidad del agua de la formación. En este pozo estábamos produciendo agua y esa agua, cuando se le fue a hacer la caracterización, tenía un porcentaje alto de salinidad. Entonces, eso nos llevó a pensar de que había agua que se estaba viniendo por detrás del revestidor hacia las perforaciones. ¿Qué se hizo? Se planteó entonces un squeeze. Squeeze es cementación secundaria o forzamiento de cemento a la cementación primaria, o remediar lo que es la cementación primaria. Entonces se hizo el trabajo de squeeze, supuestamente con todos los pasos organizados y todo, y cuando se puso el pozo a producir, el pozo nada más producía 150 barriles. Y de ahí no hubo forma ni manera de que el pozo produciera más que eso. Entonces, un buen trabajo de cementación no hubiese permitido que el pozo cayera en 50% de su producción. Entonces es importante tener todos estos pasos operacionales amarrados para que no suceda ese tipo de cosas. Aquí lo digo en la siguiente lámina: sin un aislamiento de la zona, el pozo no podría alcanzar su potencial de producción. Y otro problema sería no poder realizar un tratamiento de estimulación en la zona productora porque tengo el pozo tapado. Entonces, cuando tengo este tipo de problemas de cemento, de cementación, de mala cementación, entonces si yo quiero hacer un tratamiento de estimulación, por ejemplo, un cañoneo que me atraviese la zona de cemento y me penetre aún más la formación, no voy a alcanzar porque básicamente voy a tener un bloque de cemento que voy a tener que atravesar. Entonces, la idea no es cementar el pozo y llenarlo de puro cemento, sino que ese cemento tiene que cumplir con unas funciones en específica. ¿Sí?
¿Que cuánto es el espesor de cemento? Eso lo vamos a ver porque hay una de las pruebas que se le realiza al pozo, que es básicamente el control de filtrado, y ese control de filtrado me dice cuánto revoque yo voy a tener después que hice una operación de cementación. El revoque es el espesor que queda entre la formación y la tubería. Entonces vamos a responder una preguntita a ver si quedó claro. Entonces vamos a ir a esta página que está aquí, que se llama, ya les digo, se me fue, polev.com/mabelcristin745. Ya lo voy a enviar al grupo. Y van a responder qué les parece a ustedes como objetivo de la cementación, o cuál de estas opciones les parece a ustedes que debe ser el objetivo de la cementación. Se llama polev polev.com, perdón, /MabelCristin745. Se los envía al grupo de WhatsApp, polev.com /MabelCristin745, para que lo puedan responder ahí mismo en el celular. Le dicen que aceptan la política de cookies, ponen su nombre, en este caso voy a poner profe, y le dan continuo. Entonces el objetivo de la cementación, ya hubo una respuesta. ¿Todos votaron? Oye, profe, y qué pena. Es que no tenía internet y me quedé perdido, profe. Bueno, ¿qué importa? Si no pudiste hacer esta, no importa. Sí, profe, pero o sea, ¿a dónde entro? En el WhatsApp te envía el link. Ok, qué pena. En el WhatsApp del grupo. Vale, profe. Entonces todos estamos de acuerdo que el objetivo de la cementación es restringir el movimiento de fluidos entre las formaciones, ¿sí? ¿Unir fragmentos sólidos en uno compacto? No. ¿Para centralizar la tubería en el pozo? No. Conocerla, porque uno no va a meter el cemento dentro del revestimiento, sino la idea es que entre el espacio anular que se forma entre la formación y la tubería. ¿Conocer la temperatura del fondo del pozo? Tampoco. Seguimos. Como sabrán, tenemos varios tipos de cemento que se utilizan en la industria cementera, para construcción de edificios, para lo que es hacer las aceras de la calle, pero nosotros tenemos un tipo de cemento que usamos en la industria que se llama cemento Portland. Este cemento es muy utilizado en la industria de la construcción, es el tipo de cemento más utilizado por toda la química y los procesos de manufactura de este tipo de cemento. Entonces yo les voy a pasar el video, voy a hacer una prueba a ver si Meet me deja que ustedes escuchen el video, aunque yo no sé si este video tiene sonido, creo que no.
pero vamos a ver. Voy a silenciar un momento mi micrófono para que ustedes vean el video. Entonces, este proceso de creación de este cemento Portland sigue varias etapas. Una etapa es la extracción y trituración, que es básicamente trabajar con las materias primas, caliza y arcilla de la cartera, luego la transportan a la planta y se trituran dentro de la planta. Luego va a haber viene una etapa de prehomogenización, que es una banda, transporta este material, es analizado con rayos gamma, y luego pasa a un patio de prehomogenización. Luego va a una parte de almacenado y dosificación, el material es almacenado para recibir minerales de hierro y calizas correctivas, correctiva alta. Se dosifica dependiendo del tipo de cemento que se necesita. En la molienda se pulveriza ese material, se vuelve harina y luego se pasa por el ciclo de homogenización. Luego pasa lo que sería la fabricación del Kinkler, que es ese proceso en que lo sometemos a alta temperatura, justamente para que quede una especie de piedra pequeña, cristalizada, redonda, gris y enfriada con rapidez. Se aprovecha para coprocesar residuos industriales. La premolienda, que va a ser tras ser almacenado, ese clinker, pasa por un molino de rodillos y luego ese clinker se muele con yeso, lo que determina el tipo de cemento. Entonces vean que ese material, esa caliza o esa arcilla va a ser mezclada con varios componentes para formular una especie de polvo o de harina que va a ser tratada posteriormente en un horno donde va a estar sometido a altas temperaturas y allí se van a producir unos procesos químicos. Entonces esos procesos químicos van a generar unos productos, esos productos van a posteriormente ser clinker y después va a ser lo que sería nuestro cemento. Así como vieron en el video, ese proceso paso a paso. No, otra vez no, el video no. Entonces, ese cemento, que inicialmente estaba compuesto por 4 óxidos, que era óxido de calcio, óxido de sílice, óxido de aluminio, óxido férrico o ferroso, en un 90% va a pasar ahora con esa interacción entre sí en el horno, van a formar productos más complejos, unos compuestos, que básicamente son los que tenemos en la siguiente tabla. Entonces, ahí ven que vamos a tener unos silicatos, tricálcicos, dicálcicos, un tricalcio de aluminio, vamos a tener un aluminio férrico,
tetracálcico. Y básicamente esos son los componentes que van a tener nuestro cemento. Entonces vamos a trabajar con las abreviaciones C3S, C2S, C3A, C4AF. Entonces nuestro cemento Portland, después que pasó por todo el proceso de esos minerales de óxido, pasaron a ese horno, esos cristales se formaron a partir de esas composiciones químicas y produjeron estos productos más complejos. Entonces, el API utiliza la siguiente fórmula para calcular el porcentaje en peso de los componentes cristalinos a partir de la presencia de los óxidos presentes. Entonces, yo quisiera saber cuánto silicato de calcio tricálcico tuve en el proceso del horno. Entonces, ya yo sé que 4.07 de esa C es calcio, menos 7.6 de sílice, menos 6.72 de aluminio, menos 1.43 de hierro, menos 2.85 de óxido sulfúrico, creo que es este, me va a dar la composición de lo que sería el silicato tricálcico. Si quiero saber cuál es el silicato dicálcico, ya yo sé que es 2.87 de sílice, menos 0.754 de CC3S, y así sucesivamente puedo estimar cuánto es el peso de los componentes cristalinos a partir de la presencia de los óxidos presentes. Esta ecuación es válida solo si la relación de pesos entre el óxido de aluminio y el óxido ferroso, creo que es este, presente es mayor a 0.64. ¿Sí? Es la condición para utilizar estas ecuaciones. Pero el API no solamente se encarga de saber cuánto es el contenido en peso que tenemos de cada uno de estos cristales que se formaron en el horno luego del proceso de clinker para generación de clinker, sino que también los clasifica según la norma. Entonces el API ha identificado 9 tipos de cementos, teniendo en cuenta la composición y propiedades físicas de cada uno de ellos, lo clasifica según como clase y la STM, que es otra norma, los clasifica como tipos. Entonces, las normas que API tiene para especificaciones de cemento, para conocer cómo deben ser las propiedades químicas y físicas, cómo debe ser el almacenaje, cómo debe ser el muestreo, lo vamos a tener en el API 10A. En el API 10B nos da recomendaciones para hacer ensayos de cemento, para hacer las pruebas, nos proporciona procedimientos adecuados para lo que es muestreo, calidad, fineza, preparación de la lechada, determinación del contenido de agua, densidad, resistencia a la compresión, tiempo de bombeabilidad, control de filtrado, permeabilidad y propiedades geológicas. Mientras que el API 10C nos ofrece las definiciones de los términos usados comúnmente relacionados con la cementación, es decir, el API 10C es como un glosario. Y el API especifica que el contenido de agua debe aumentarse en P por cada 5.3% por cada porcentaje en peso en bentonita añadida, que bentonita ya vamos a ver es un tipo de aditivo que se le echa al cemento, y 0.22% porcentaje en peso. De que el contenido de agua puede aumentarse, yo debo colocar 5.3% porcentaje en peso por cada porcentaje de bentonita añadida que yo le esté suministrando al cemento. Igualmente, en vez de 5.3, para la varita es 0.22%. Esto lo vamos a ver en un ejercicio que vamos a hacer más tardecito. Entonces, tenemos la clasificación API, clase A, clase B, clase C. Estas clasificaciones lo hace básicamente si necesito profundidad, qué tipo de cemento tengo que usar. Por lo general los clases A, B, C están predeterminados para una profundidad de superficie hasta 6.000 pies.
Y lo que va a variar entre uno y otro es el contenido de los C3A, en este caso para la clase B, va a tener una limitante para el contenido de cloruro de aluminio o tricloruro, o lo que vimos, C3A. Y en cambio el clase C, la diferencia va a ser es que él va a tener un contenido de C3S en superficie relativamente alto. Es decir, va a tener algún tipo de resistencia al contenido de sulfatos, mientras que el A y el B no tienen esa especificación. La clase D también va a tener ya una resistencia a lo que es el sulfato de media a alta. La clase E va a tener unas condiciones de presión y temperatura, puede trabajar hasta 10.000 pies, de 10.000 a 14.000 pies, porque maneja y tolera condiciones de alta temperatura y presión. Y también va a tener resistencia, alta resistencia y media resistencia a los contenidos de sulfato. La clase F va a llegar mucho más profundo, hasta 16.000 pies de profundidad, bajo condiciones de temperatura y presiones extremadamente altas, y está disponible también para lo que sería la resistencia a los sulfatos. La clase G y la clase H van a tener, es el destinado para uso como cemento básico de pozos, es el que se usa en la industria petrolera, y llega hasta 8.000 pies. Bueno, puede llegar hasta más profundidades, pero se recomienda 8.000 pies de profundidad. Se puede usar como se fabricó o con aceleradores y retardadores. Ya vamos a ver qué son aceleradores y retardadores. Para cubrir una amplia gama de profundidades de pozos y temperaturas. No se adicionan otros aditivos más que el sulfato de calcio o el agua, y ambos pueden ser mezclados con el clinker durante la fabricación del cemento para los pozos G y H. Entonces yo puedo adicionarle sulfato de calcio en el proceso que vimos anteriormente de creación de cemento, o agua. Están disponibles también para la tolerancia y resistencia a los sulfatos. Entonces, yo quiero que me escriban qué piensan en estos momentos. Otra vez usamos el mismo link que les puse en el chat. Estoy aburrido, me estoy durmiendo, tengo hambre, interesante, no sabía que el cemento tenía esas propiedades. Cemento. Me parece muy interesante saber qué tipo de cemento se utiliza a la hora de hacer la cementación. Muy interesante, desconocía la fabricación. Clases E, importancia del cemento. Clases G y H para pozos, nunca se les olvide eso. Son los más utilizados en pozos. Pensé que las características del cemento que usamos en la industria eran más similares al utilizado normalmente en construcción. Qué pena cemento, sí. Sí. Sí, uno también piensa que de hecho, empresas como Lafarge Holcim tienen una división exclusiva para el sector petróleo. Cuando estuve en el Congreso este año, fue este año o el año pasado, es que ya me parece que he pasado una eternidad en mi caso. De hecho, nos dieron una muestra
del cemento que hace Holcim. Y entonces nos dieron esta, pueden ver en la cámara, nos dieron como una muestra del cemento que hacen en Holcim para la industria petrolera. Ya vamos a ver en qué etapas, se usa, qué tipo de cemento se usa. Entonces, básicamente la industria petrolera abarca todo este tipo de industrias. La industria del cemento, las cementeras. Les voy a enviar la fotico de la muestra de Holcim que me dieron en el Congreso. Es bastante interesante e importante, ya que existe una fase para la preparación del cemento, teniendo en cuenta su composición química y el sistema de clasificación, puesto que se trabaja a diferentes profundidades y condición de yacimiento. Cierto. Entonces, les envío la foto al grupo para que lo tengan presente. Si algún día deciden trabajar en la industria cementera, ¿por qué no? Para la división de cementación de pozo. Seguimos. Entonces, ¿cuáles son los aditivos que debe tener ese cemento? Básicamente tenemos que manejar varios parámetros. Unos parámetros sería la densidad. ¿Qué densidad debe tener ese cemento? Acuérdense por lo que vimos en clases pasadas que la formación iba a tener una presión propia, su presión de formación, su presión de sobrecarga de sedimentos, una presión de poro. Y cuando estamos haciendo este tipo de trabajos no debemos superar la misma presión que tenemos dentro del subsuelo, porque pueden ocurrir algún tipo de imprevistos. Entonces tenemos que controlar también el tiempo. Acuérdense que estamos trabajando con cemento que se solidifica, y la idea no es que se solidifique cuando lo esté inyectando, sino justamente en el tiempo que yo quiero que se solidifique. También vamos a tener unos aditivos para el control de pérdida de circulación cuando estamos atravesando formaciones débiles, formaciones que tienen una presión muy baja. Por ejemplo, cuando estamos atravesando zonas que ya han sido agotadas, que ya han sido producidas, esa presión está básicamente muy por debajo de lo que sería la presión normal si la formación tuviera los fluidos presentes originales. Entonces tenemos que pensar también que ese cemento va a atravesar justamente esas formaciones y que esa formación no puede recibir ese cemento porque básicamente no es objetivo. El control de filtrado, como ya les mencioné, básicamente lo que sería es el diferencial de lo que me queda en las paredes del hoyo, que trato de que sea lo mínimo, porque tampoco la idea es invadir todo el hoyo de cemento y que después cuando yo haga un proceso de cañoneo tengo que atravesar como 20 pies de cemento, porque la idea no es esa. La idea es básicamente tener un revoque muy disminuido en tamaño, en espesor, para que cuando yo haga estos procesos de cañoneo, de estimulación, no tenga que atravesar una capa gruesa de cemento. Control de viscosidad, tengo que asegurarme que el cemento está en condiciones para ser inyectado, para ser bombeado. Y los problemas inusuales que siempre ocurren cuando estoy en operaciones de perforación. Entonces, por ejemplo, el control de la densidad. Yo puedo utilizar un aditivo que busque disminuir la densidad de la lechada. ¿Por qué? Porque básicamente tengo un problema de presión hidrostática durante la cementación. Resulta que la densidad es muy alta y esa presión hidrostática lo que me está generando una pérdida de circulación debido a que estoy irrumpiendo en las formaciones débiles. Un ejemplo, presiones bajas por agotamiento de producción. Además, el número de etapas requeridas para cementar un pozo puede reducirse. Como me preguntaban, sí, uno hace el diseño por etapas. Primero voy a
cementar lo que sería la tubería conductora, que es la primera que uno introduce dentro del hoyo, y para eso entonces voy a necesitar una presión hidrostática, una densidad, que no va a ser tan pesada, porque voy a hacer básicamente 30 pies o 40 pies de hoyo. Entonces, esa densidad no necesariamente tiene que ser tanta, porque no voy a ocupar una profundidad muy alta, sino que básicamente van a ser 30 o 40 pies para adherir la tubería conductora a la formación. Y así voy generando el espacio, el próximo espacio, que sería la tubería de superficie, que sería dentro de la tubería conductora. Voy a meter la tubería de superficie, tiene menor diámetro y va a haber un espacio anular que se va a formar entre el hoyo o el hueco y la tubería. Entonces ya allí voy a profundizar, porque ya la tubería de superficie va a quedar asentada a mayor profundidad. Voy a necesitar entonces que la densidad de ese cemento sea un poquito mayor, que me genere una presión hidrostática un poquito mayor a la que utilicé con la tubería de conducción, ¿sí? La densidad de la lechada es reducida, básicamente cuando yo trato de disminuir la densidad, agrego agua, o en este caso se adicionan sólidos de baja gravedad específica. Entonces, estos sólidos de baja gravedad específica van a ser la bentonita, que es la morilonita sódica, parece un trabalengua, pero así se llama, es un tipo de arcilla. Tierra diatomea, es otro tipo de arcilla, pero le dicen tierra diatomea. Hidrocarburos sólidos, asfaltita, carbón. Hay otros componentes químicos que son minerales, en realidad son minerales, pero son minerales como mejorados y adaptados para este tipo de cemento, que son perlita expandida y puzzolana. Son minerales de rocas. Entonces, si ustedes ponen perlita, le va a aparecer un mineral que va a tener un contenido bla, 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 bla. Y igualmente con la puzzolana. Para aumentar la densidad de la lechada, es básicamente cuando necesito que esa densidad sea mayor, porque no estoy logrando el propósito de generar esa presión hidrostática dentro del hoyo. Entonces, para lograr que pueda incrementarse la lechada, al contrario que era la anterior era disminuir, aquí quiero es aumentar la densidad. Entonces lo que hago es usando un bajo contenido de agua o adicionando sólidos de alta gravedad específica. Entonces esos sólidos de alta gravedad específica son la hematita, la himelnita, la barita o la arena. Entonces la hematita son minerales básicamente que su mayor componente es hierro. Entonces vean que a diferencia del anterior, aquí yo estoy tratando de aumentar el peso de la lechada, y lo que hago es meterle como más componentes con alta gravedad específica. La varita también se usa como en el lodo de perforación para aumentar densidad, y la bentonita, como en el lodo de perforación, se usa para disminuir la densidad. Y en este caso no es lodo, sino es cemento, lechada de cemento. Para controlar el tiempo necesitamos, en algunos casos, acelerar el tiempo de fraguado, y en otros casos retardar el tiempo de fraguado. Entonces, cuando necesito acelerar es básicamente porque voy a incrementar la velocidad de desarrollo a la resistencia de la compresión, y necesito que ese fraguado esté de manera rápida. Entonces, ¿qué es lo que uso? Un aditivo como cloruro de calcio, cloruro de sodio, yeso y silicato sódico. Para retardar, para demorar el tiempo de fraguado y extender el tiempo durante el cual la lechada de cemento es bombeable, acuérdense que a diferencia del lodo, que siempre va a estar en forma líquida, este cemento se va a fraguar y se va a solidificar. Entonces, cuando yo necesito viajar 8.000 pies de tubería, necesito obviamente un retardador para que ese cemento siga bombeable aun cuando esté a 8.000 pies de profundidad. Entonces, para eso
utilizo unos aditivos que me aseguren que cuando yo llegue a 8.000 pies de profundidad, yo pueda tener el cemento en forma líquida y que cumpla su función de desplazar lo que sería toda la capacidad del espacio anular que tenga hasta superficie. Entonces tengo como agentes retardantes linosulfonato de calcio, bórax y un compuesto químico que nada más les digo las siglas CMHC, porque es un metril, etil, dicloruro, pentiluro, contuluro, metiletelet. O sea, es una fórmula gigantesca de puro carbono, hidrógeno. De hecho, es un hidrocarburo, pero de una cadena muy larga. Entonces vamos a llamarlo CMHS, porque si lo decimos en su forma química, duramos aquí toda la noche yo tratando de leer. Tenemos el control de pérdida de circulación. Esto es cuando ya tenemos de retorno un cemento que o tenemos más uso de cemento del que estimamos. Es decir, que yo calculé un volumen de cemento y estoy inyectando, estoy bombeando, ya llegué a la capacidad de bombeo, dije, no, ya metí todos los galones que iba a meter y todavía el pozo no ha completado su fase. Entonces, para ese tipo de pérdidas, lo que necesito es un aditivo que me llene las cavidades, porque básicamente la pérdida de circulación es debido a que hay formaciones débiles, fisuradas o bugulares. Bugulares quiere decir que forman como espacios, como huecos. Y para eso necesito llenar esas zonas que tienen esos espacios. Y por lo general lo que se utiliza en la industria es fibras, se utilizan fibras de nylon, corteza de madera triturada y acerrín en algunos casos. Granular puede ser el uso de asfaltitas, que son como hidrocarburos sólidos, pero de tamaños pequeños, o cáscara de nuez también se usan, o laminadas, que pueden ser las hojuelas de mica. Entonces, mica es un tipo de mineral también utilizado. Para el control de filtrado, esto es básicamente la pérdida de filtrado de las lechadas a través de un medio filtrante, puede originar el aumento de la viscosidad de la lechada y rápida depositación del revoque sobre las paredes del pozo, causando problemas de flujo en el espacio anular. Los factores que influyen son la presión, temperatura, la permeabilidad del revoque y el yacimiento. Entonces podemos tener aumento de la viscosidad básicamente porque se deshidrató el cemento. Entonces eso pudo haber sido causado por algún elemento que obtuvo o secuestró la parte acuosa de nuestro cemento. Lo comúnmente usado es el látex, la bentonita con dispersantes, el CMHS y varios polímeros orgánicos. También tenemos para control de viscosidad una lechada de cemento. Cuando tiene mucha viscosidad ocasiona una serie de problemas. Por ejemplo, en este caso, una lechada de cemento debe reducirse su viscosidad debido a menor potencia de la bomba. Si yo tengo que la bomba está muy forzada a bombear esa cantidad de cemento porque su viscosidad es muy alta, entonces tengo que pensar en añadir algún aditivo que me pueda disminuir esa viscosidad. También va a haber una reducción del gradiente de presión causada por la fricción en el anular. Voy a tener entonces que esa viscosidad va a ser difícil de transportar, eso me va a generar un gradiente de presión y ese gradiente de presión me va a generar una fricción dentro del anular. Entonces todo esto es contraproducente con la operación de cementación. Y la lechada será bombeada en flujo turbulento a una baja tasa. Yo tengo que asegurarme que la lechada esté en flujo turbulento. Básicamente porque en flujo turbulento puedo ocupar mayores espacios dentro del anular.
Comúnmente para utilizar esta reducción de viscosidad se usan igualmente los linosulfonatos de calcio, cloruro de sodio y los polímeros de cadenas largas. Entonces aquí en la tabla que tienen a la derecha pueden ver cuál es la velocidad crítica cuando tengo, por ejemplo, una tubería de 4,5 con un tamaño de hoyo de 6/3, tengo un espacio anular entre ellos dos, entre el hoyo y la tubería. Entonces, si yo no le he hecho dispersante, sin dispersante, porque los reductores de viscosidad por lo general pueden ser dispersantes o los llaman dispersantes. La velocidad crítica se alcanza a 9.2 pies sobre segundo. Entonces, si yo utilizo un dispersante, vean cómo baja la velocidad crítica. Voy a tener una velocidad a 2.61. Más rápido, voy a forzar menos la bomba, porque la bomba puede bombear a una velocidad establecida como 2.61. Mientras que para bombear a 9.2 es porque la bomba está muy forzada a trabajar en esas condiciones. Entonces vean lo beneficioso que sería reducir la viscosidad en el caso de que tenga un cemento o una lechada de cemento muy viscosa. También hay otros problemas inusuales. Básicamente en campo pueden ocurrir cualquier tipo de situaciones, pero se trata de normalizar o estandarizar ese tipo de situaciones para que se pueda tener una solución o una respuesta ante ello. Entonces, estos agentes son, entre otros, antiespumantes. Básicamente, cuando tenemos oxígeno dentro del cemento, ese oxígeno puede formar baches o huecos y no necesitamos que nuestro cemento tenga esas deficiencias, básicamente porque por ahí se puede percolar cualquier otro fluido que no sea el fluido esperado. Las fibras, partículas flexibles, esto representa un dominio activo de investigación y desarrollo cada vez más dentro de la industria, porque introduce productos nuevos y mejorados con regularidad. Entonces, este es un campo de acción para investigación muy amplio, porque siempre vamos a requerir algún tipo de aditivo que me mejore mi lechada, que me mejore la cementación, que mejore el tiempo de fraguado, que mejore el tiempo en que se fragüe más rápido, aceleradores o retardadores. Entonces, esto es un campo básicamente para exploración y para investigación muy amplio. Tenemos como aditivos antiespumantes el glicopropileno, los éteres y las siliconas. Tenemos cuando hay contaminación del cemento porque hubo un residual de lodo de perforación. Esto lo podemos contrarrestar con paraformaldehído y cromato de sodio. Para un cemento más fuerte, estable y menos permeables, para altas temperaturas se utiliza el sílica flúor. Y para control de corrosión, un eliminador de oxígeno, que es la hidracina. Entonces, como ven, esos son tipos de problemas que se presentan dentro de las operaciones de cementación. Muy altas temperaturas, el cemento se puede degradar y esa degradación puede que las principales propiedades del cemento sean también degradadas. Y el control de corrosión, que es inevitable, o sea, una tubería que básicamente esté sometida a esta presencia de hidrocarburos químicos, etcétera, sulfatos, oxígeno, agua, va a estar siempre expuesta a corrosión. Entonces, eso también va a causar una degradación al cemento que va a estar allí recubriendo esa tubería. Entonces, ¿qué efectos ocurren cuando se contamina la lechada con lodo? Esta es otra pregunta. Entren otra vez al link y pueden optar por cualquiera de estas opciones.
¿qué efectos ocurren cuando se contamina la lechada de cemento con lodo de perforación? Con un lodo de perforación que estaba residual. Ojo, justamente en la operación de desplazamiento de ese cemento, no se hizo una buena limpieza previa a echar el cemento y se contaminó con el lodo de perforación. El lodo de perforación tiene que tener unas propiedades, un pH específico, y eso puede contaminar la lechada de cemento que se diseñó para esas formaciones. Entonces, ¿qué creen ustedes qué efecto puede ocurrir? Que se ven afectadas las propiedades de la lechada y el cemento fraguado, no hay pérdida de circulación, que los sólidos indeseables son muy altos, o que se disgregan las arcillas obstruyendo los poros. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué efecto puede ocurrir? Si alguien piensa, o sea, no todo el mundo tiene que pensar igual, no somos... Aquí no somos dictatoriales. Entonces, ¿qué efecto ocurre cuando se contamina la lechada de cemento con un lodo de perforación que no fue desplazado de manera eficiente? ¿A quién le echamos la culpa? Al perforador. Ese perforador nos dejó el pozo contaminado. Siempre hay alguien a quien echarle la culpa. Al geólogo no lo podemos culpar porque ya eso no es operación del geólogo. Que si no se elimina bien el rebote, no hay adherencia. Sí. Bueno, entonces tenemos un 75% opina que se ven afectadas las propiedades de la lechada y el cemento fraguado. B, no hay pérdida de circulación, nadie opinó eso. C, que los sólidos indeseables son muy altos. Y D, que se disgregan las arcillas obstruyendo los poros. Uno de los efectos que causa la contaminación de la lechada con el lodo es básicamente porque el lodo de perforación, cuando yo lo introduzco dentro del hoyo, él por propiedades va a generar una especie de revoque, que es como el espesorcito que queda en las paredes del hoyo, por efecto de que allí estaba pasando un lodo y que allí estuvo un lodo a una presión y una temperatura. Entonces, cuando yo desplazo ese lodo, se genera como una especie de revoque, una especie de un espesor, justamente por la presencia de ese lodo. Y ese espesor, ese revoque, tiene que ser el mínimo que podamos tener. ¿Por qué? Porque ese revoque va a tener unas propiedades que no van a ser las propiedades de la formación. ¿Por qué? Porque el lodo va a tener unas condiciones, unos químicos, va a tener un pH, y esas condiciones van a generar que esa área expuesta al lodo tenga unas propiedades distintas a las de la formación. Entonces, si yo estoy diseñando mi cemento para que justamente se adhiera a la formación, pero si existe un revoque o una presencia de residual de algún lodo de perforación, voy a cambiar esa composición y básicamente ese cemento que diseñé no se va a adherir a la formación, sino que va a tener ese revoque de intermediario. Entonces voy a tener como una obstrucción de lo que serían las paredes de la formación con este lodo. Así que se ven afectadas las propiedades de la lechada y el cemento fraguado. Que los sólidos indeseables son muy altos, cuando ya yo hago desplazamiento del cemento por el lodo, o desplazamiento de cemento para sacar el lodo, yo lo que estoy tratando ya de hacer como una especie de barrido
y ya los sólidos que tenía por efecto de creación del hoyo ya se están desplazando. Ya debieron haber sido desplazados, 1 con el fluido y 2 con el fluido que yo voy a introducir para que me haga el desplazamiento del lodo y que sea compatible con mi lechada. Entonces, entre el lodo y la lechada de cemento tiene que haber un fluido que es compatible con el cemento y que básicamente me haga las veces de limpieza. ¿Disgrega las arcillas obstruyendo los poros? Sí, puede ser que yo tenga zonas donde haya arcillas y que esas arcillas puedan tapar los poros, pero serían arcillas propias de la formación. No serían arcillas alteradas por la presencia de un lodo de perforación que quedó residual allí. Entonces, esta es la parte que quería compartir con ustedes para ir llenando lo que sería nuestro glosario. Ya con esto creo que lo dejamos por hoy para que la semana que viene nos enfoquemos a hacer ejercicios de cálculos para saber cuántos sacos de cemento necesito meterle a una tubería que va a estar asentada a 2.500 pies, ese tipo de cálculos que es bueno que ustedes conozcan para hacer lo que sería una estimación, porque el día de mañana el que va a diseñar el pozo es el ingeniero. Y el día de mañana quien le van a pedir cuánto cuesta eso es al ingeniero. Entonces el ingeniero tiene que conocer cuánto cemento tiene que inyectar, cuántos sacos de cemento va a utilizar para pedirle a Holcim, a Lafarge, a la empresa de cemento que le proporcione esa cantidad estimada, cuánta agua voy a utilizar para el cemento, cuántos aditivos le tengo que introducir o agregar a la lechada. Pero esta es una parte de conocimiento. Equipos, cuáles son los equipos que utilizamos en superficie y cuáles son los equipos que utilizamos en el subsuelo. Entonces, como ven, es una larga lista para ir repasándolo uno por uno. Entonces, prefiero que ustedes hagan su investigación y vean, por ejemplo, equipos superficiales. Hay cabezal de cementación, porque ese cabezal es distinto al cabezal que usamos generalmente para producción, porque tiene que ser un cabezal justamente para la cementación. ¿Cuál es la unidad de cementación? Donde recibo yo todos los componentes del cemento en superficie, donde se va a hacer la mezcla, porque si yo le voy a agregar aditivos y yo no le dije a la empresa, mira, yo necesito un cemento premium tipo X porque yo quiero que tenga estos aditivos. No, si yo no hice ese trabajo con anterioridad, yo tengo que hacer la mezcla en locación para añadir los aditivos que requiero para que ese cemento pueda tener las propiedades que yo necesito para ese pozo. Y por supuesto las bombas, porque ¿cómo vamos a inyectar ese fluido si no tenemos las bombas? Entonces es necesario básicamente contar con bombas, qué tipo de bombas, por qué las bombas, y cuáles son las bombas que utilizamos en cementación. Ya en el equipo de subsuelo, ya esto sería la completación típica que uno usa cuando hace operaciones de cementación. Entonces uno hace primero, baja lo que sería la zapata guía, que va a ser la primera pieza o equipo que vamos a tener dentro de nuestra completación. La zapata flotadora, como ya les dije, ese cemento no puede tener retorno, porque básicamente yo lo que quiero es inyectarlo, no producirlo en superficie. Y esa zapata va a ir acoplada con las tuberías mediante cople flotador, cople de retención, cople diferencial, un cople de cementación. Cople es lo mismo que, ya les digo que... niple. Entonces, como ven, el cople también tiene varios significados y dependiendo del país donde estemos, utilizamos el nombre que se use. Pero si lo consiguen como cople, en inglés es couple, el colgador, el sellador, el tie-back, que ahí sí no conseguimos traducción, los centralizadores y los tapones de desplazamiento. Entonces vean que no les puse foto para que ustedes busquen
en internet cuál sería la foto de un cabezal de cementación. Entonces el cabezal de cementación es el dispositivo que conecta directamente la línea de descarga de la unidad de cemento hacia la parte superior de la tubería del revestimiento. Entonces ese cabezal va a tener unas condiciones específicas que va a permitir el paso, lo que sería la parte superior de la tubería. La unidad de cementación es el equipo con el que se mezcla la lechada y posteriormente va hacia la bomba. El mezclador va a ser un dispositivo que tiene como función mezclar el cemento seco con agua y los aditivos que requieran, proporcionando un continuo suministro de la lechada con las propiedades que se deseen. Y las bombas son las que se emplean para las operaciones, que es ayudar al fluido con presión a realizar el trabajo de cementación. Entonces, este es un esquema básico de lo que debería tener una completación en subsuelo para inyectar cemento. Y vamos a ver la zapata guía, que está aquí en el fondo, es la primera que está dentro de la completación. El cuello flotador, que aquí donde ven que tiene una válvula, esa válvula va a abrir cuando la dirección, en la dirección indicada, y va a cerrar si hay contrapresión, si hay contraflujo, perdón. Si hay contraflujo, esta pelotica se asienta y cierra lo que sería la completación. Centralizador son estas orejitas que ven aquí a los lados de la tubería, a los lados de la pared de la tubería, y el centralizador lo que busca es que justamente sea uniforme la colocación de la tubería con respecto al espacio anular. O sea, yo no puedo tener un espacio anular más ancho de un lado y más de menor espesor en el otro, sino que el espacio anular tiene que ser uniforme. Y la forma en que yo asegure que ese cemento va a entrar de forma uniforme en el espacio anular es colocando los centralizadores. Y estas cositas que ven aquí negras son los tapones. Entonces estos tapones me aseguran que si, por ejemplo, aquí dentro de la completación y por fuera en el espacio anular me queda lodo, el desplazamiento sea total, es decir, hago como una limpieza en todo lo que sería el diámetro interno de la tubería y busco desalojar vía anular esa cantidad de líquidos o fluidos de completación que queden dentro de la tubería. Entonces aquí tampoco les puse foticos, es para que ustedes busquen la foto que más les parezca, que más sea. Hay unas fotos que como en la fotocopia que se ven así medio gris, por ejemplo aquí el cuello flotador no se ve tan bien. Entonces ahí, bueno, ahí está la genialidad de ustedes con el uso del internet. Entonces, aquí están las definiciones. La zapata guía es un niple en forma esférica en la parte superior para suavizar el contacto del hoyo cuando se introduce el revestidor y evitar los derrumbes del mismo. La zapata flotadora, el cuello flotador, los centralizadores y los tapones. Y aquí hay un video también para que lo vean. Yo creo que este no tiene audio, así que voy a dejar mi micrófono abierto. Entonces se inicia con la inyección, en este caso la circulación que se desplaza el lodo, yo tengo que sacar todo ese lodo que está allí. Bueno, pero uno de los procesos antes de sacar el lodo es hacer la prueba de presión. Entonces, como ven, ahí el camioncito está justamente midiendo lo que sería la presión cuando está toda la completación llena de lodo en este caso. Entonces hago una bombeada de limpieza, básicamente porque necesito y hago con el cemento que voy a añadir después. Entonces, este fluido lo que va a tratar es de desplazar
el contenido total del lodo que estaba dentro de la completación. ¿Es mi internet? Va a tratar de ser como el intermediario entre el cemento y el lodo. Justamente lo que busca es barrer la cantidad de lodo que estaba disponible dentro de la cavidad, dentro de la completación, dentro de los revestimientos. Y va a ser ese diferenciador entre el cemento y el lodo. Ay, se ve distorsionado. Vamos a ver si retrocediendo se puede ver un poquito mejor. Entonces se baja el tapón y se asienta dentro de lo que sería el nipple o el cuello flotador. Entonces allí vuelvo a medir presiones. Ay, no se ve muy bien. ¿Por qué? Bueno, será que les pase el link porque no está cargando bien el video. Bueno, les comparto el link porque no dejó verse bien el video. Y lo dejamos hasta aquí. La semana que viene, entonces, seguimos con el proceso de cementación. La semana que viene, ¿quién le tocaría exponer? A Alexia, mi profe. Ah, entonces ya les digo cuál va a ser el tema de exposición. Entonces, María Angélica y Alex van a exponer lo que sería el proceso. Yo no lo pude, yo traté de resumirlo un poco, pero ese proceso que vimos en el último video de cuál es el proceso para bajar lo que sería la lechada de cemento para hacer cementación primaria. Entonces, explicar, por ejemplo, cuál es la preparación previa, cómo se baja la tubería, cómo se hace el proceso de cementación, de lo que sería un proceso de cementación primaria. Se los voy a colocar aquí. Procedimiento operacional de cementación primaria. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces yo me despido. Que tengan buenas noches. No hay actividad Profe, colaborativa. Sí. yo siempre molestando la preguntadera. Una preguntita. Si me puede hacer el favor de las notas mías y mi compañero Raúl. Ah, sí, pero yo las hago por el aula virtual. Yo se las subo mañana.
Lo primero que voy a hacer mañana en la mañana. Ah, pues no sé si decirnos ahí entonces, ahí en el, pues decírmelo a mí en el WhatsApp y a mi compañero. O sea, saber las notas, profe. Sí, se puede, no hay problema. ¿Sí me entiendes? No, porque acuérdate que va a haber un porcentaje de nota mía. Entonces mi nota no la he puesto. Listo, profe. Pues tenía duda, pero gracias. Entonces, sí, muy chévere sus compañeros, todos siempre califican de 5 todo, pero hay una nota también de evaluación mía de la exposición. Ay, la mía no me califican con 5, pero Entonces, pues bueno. yo tengo que colocar. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, la semana que viene expone Alexander y María Angélica. Yo te llamo Ángel porque no sabía que tu nombre es Alexander, pero bueno. Y nos vemos la semana que viene. Esta semana no hay actividad colaborativa enviada, pero está el glosario colaborativo, que ese sí va a ser la nota de esta semana. Entonces, para que empiecen a introducir términos totalmente técnicos, por ejemplo, el cuello flotador, que también es un término muy técnico de petróleo, para que empecemos a organizar lo que sería nuestro glosario. Profe, qué ¿Sí? pena, una pregunta es Entonces, que no entendí, no escuché dónde podemos encontrar ese glosario para llenarlo. yo se los compartí por el Drive. ¿Estás tú allí? Bueno, listo, Sí, profe, estás muchas allí. gracias. Revisa en tu Drive compartido conmigo y ahí debe estar glosario colaborativo, construcción de pozo. Listo, profe, muchas gracias. Chao, profe, que estés bien. Chao, buenas noches para todos y bueno, gracias. Gracias por participar. Chao, Nos profe, vemos. gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias por todo, profe. Chao, Gracias, profe, gracias. buenas noches. Chao. Igual, buenas noches.